Y fue catastrófico, porque en esto siempre el problema es de que van contra todo. Me parece que yo siempre el problema de Argentina es menemista, dualdista, kirchnerista, toda esa cuestión de siempre estructurada a la persona. Y me parece que eso hay que desterrarlo de una vez por todas y apuntar al país. Pero sí, fue bastante malo ese periodo. Para mí fue muy complicado. Estas ideas neoliberales terminan instalando que las decisiones políticas eran menos importantes que las decisiones económicas. Entonces todo pasó a estar subordinado a la economía. Y en una economía que planteaba la globalización, donde se abre la economía argentina, empiezan a ingresar, por ejemplo, productos importados y termina impactando negativamente en cuestiones económicas en lo que tiene que ver con la producción nacional. Se ve afectado todo lo que es la producción nacional, empiezan a verse beneficiados sectores económicos vinculados al área de los servicios, las empresas que prestaban servicios, se privatizan las empresas del Estado, pasan a estar en manos privadas y aquellos que venían a prestar servicios, que normalmente eran capitales extranjeros, terminan siendo los grandes beneficiados de ese momento. Y todo lo que tenía que ver con la actividad productiva, al abrirse el mercado a la libre competencia, a competir con todo el mundo, Argentina queda en una situación desventajosa con lo que se producía industrialmente en otro país. Los importadores se veían beneficiados porque hacían el negocio de traer productos y venderlos acá. Y los industriales argentinos vieron como poco a poco quedaban fuera de competencia, empezaban a cerrar las industrias, eso ocasionaba que hubiera desempleo, el desempleo se iba profundizando y eso termina generando una crisis social que, vista en el largo plazo, termina de romperse definitivamente con la crisis del 2001 que termina en De la Rúa. Y yo creo que eso nos cayó o sea, porque ya odiamos tanto a Menem que no nos quedó otra más que votar a esta alianza, como que iba a ser lo mejor. En esa construcción, en ese armado político, de afuera parecía que iba a ser una cosa y después terminó siendo otra. ¿Qué parecía? Que era un armado político, si se quiere, más progresista, digamos, parecía como que lo que se vendía como producto a votar, como proyecto de gobierno, era: vamos a dejar de lado estas políticas neoliberales que han generado crisis en el país, que han generado desaparición o desarticulación de la industria nacional, tasas de empleo, mayor índice de pobreza, y parecía que iban a ir por el lado de políticas de inclusión, de recuperación de la actividad propia en el país. Eso era lo que... Entonces, cuando viene el armado con el Frente Grande, digamos, la Unión Cívica Radical, y lo que era el Frente Grande, el País Solidario, que era de Pilo Bordón en ese momento, o sea, Chacho Álvarez más Pilo Bordón, que eran, si se quieren, justicialistas enojados que terminan generando un acuerdo con una mirada más progresista, Graciela Fernández Meijide, junto con el radicalismo, parecía como que iba a ser un gobierno de centro-izquierda que iba a abandonar esas políticas neoliberales que habían llevado a ese estado al país. Lo que sucedió es que todos los ministros se siguieron aplicando las mismas políticas de carácter neoliberal. Los ministros de Economía tuvieron ese perfil, y ante la situación, cuando empieza a plantearse una situación, se profundiza la crisis, fue el remedio más de lo mismo, y se convoca al ministro de Economía que había tenido Menem, es decir, y que había sido el superministro, que en un momento, en esto de que la economía era más importante que la política, era más importante, llegó a ser más importante, o casi tan importante, el ministro de Economía como el presidente. Entonces, también ahí hubo un engaño a la sociedad, porque la sociedad esperaba un cambio y la respuesta fue más de lo mismo, lo que profundizó la crisis, digamos. Y eran difíciles porque con todo eso, el corralito, todo, hubo mucha recesión. Yo me acuerdo que tenía que venir a San Francisco, tenía que hacer un ingreso a la clínica regional en esa época.
no había crédito, teníamos riesgo para ir por las nubes, el dólar era un desastre, muy complicado fue todo ese tema económico. Claro. Fue bastante difícil, sí. Estaba insertándome en el ejercicio profesional como abogado, eran mis primeros años de abogado. Uno lo que veía era muchísimos procesos de crisis en las empresas, había muchos concursos preventivos y muchas quiebras. Esto afectaba en el trabajo porque las empresas que quebraban o que se concursaban implicaba que había trabajadores que se quedaban sin trabajo. El trabajo que había era un trabajo marginal, había mucho trabajo en negro, empiezan a haber leyes que sancionan, endurecen y establecen sanciones más duras para el trabajo en negro, pero eso no mejoraba los niveles de empleo ni los niveles de registración de los empleados. Las tasas de desocupados crecían permanentemente, es decir, cada vez había un alto índice de personas sin trabajo y un altísimo índice de personas que se pueden llamar subocupadas, porque eran trabajadores marginales, porque no estaban registrados ni trabajaban conforme lo establecía la ley. Y la gente en un periodo de crisis de ese tipo muchas veces aceptaba trabajar en negro, digamos, en condiciones de subocupación antes que no generar ningún ingreso. Claro. Entonces, ¿cómo repercutió en el trabajo? De una manera negativa. Argentina llegó a tener tasas de desocupación altísimas. Eso fue muy útil, esos primeros años reactivó todo, una etapa de mucha recesión. Yo era mis primeros inicios en la actividad como especialista, todo. Siempre en Argentina a veces sale el sol, ¿no? Yo creo que Argentina ingresa a la convertibilidad en un proceso inflacionario de hiperinflación, en un escenario de hiperinflación. Entonces, en un momento sirve para exactamente para controlar ese periodo inflacionario y generar cierta estabilidad en los índices en el país. Me parece que después Argentina no supo salir de eso porque a la larga era una ilusión, formaba parte de una ilusión. Creernos que nosotros podíamos manejar nuestra economía como se manejaba en Estados Unidos, digamos con una matriz productiva, por ejemplo, sensiblemente diferente, evidentemente para cualquier observador ajeno que lo mirara desde afuera, decir, esto tiene una vida útil limitada, en algún momento esto va a estallar. Yo creo que el error de algo que fue, si se quiere, un paliativo importante para un momento determinado, Argentina no supo cómo salir y no supo hacerlo desde lo racional y terminó saliendo a la fuerza. Y eso fue todo muy raro, porque sí, ahí uno lo debilitó mucho a De la Rúa, eso sin duda que cayó, si bien él a lo mejor siguió sus principios en cuanto a una parte de Congreso, no me acuerdo bien qué había sido, pero sí, fue como un escape de Chacho Alves, después desapareció del mapa político. Fue muy dudosa, aparte fue como un golpe bajo a la alianza en sí, por lo que yo me acuerdo, y eso lo debilitó mucho a De la Rúa. Creo que esencialmente fue el principio del fin del gobierno de la alianza, porque esa alianza deja de ser tal, entonces uno de los sostenes, una de las patas del armado político deja de existir y queda prácticamente en manos de la Unión Cívica Radical solamente el gobierno. Yo creo que fue incorrecto. Incorrecto. Sí, Cavallo yo creo que está pagando el precio ahora de su desastre. Él todo lo que hizo nunca sirvió, le salió todo al revés y ahora todavía va a dar clases de economía, yo no lo puedo creer. Desde lo ideológico no fue un cambio, fue un cambio nominal. Digamos, las recetas a aplicar o la forma de ver la economía, la política económica era muy similar y en realidad no tenía, si se quiere, el poder o el respaldo popular que en su momento había generado Cavallo. Por lo tanto, cuando
quiso profundizar. ¿Por qué está a cargo del Ministerio de Economía un lapso tan corto de tiempo? Porque las medidas de alguna manera eran medidas a profundizar medidas neoliberales. Al no tener el respaldo político en un gobierno que se estaba debilitando cada vez más y no tener peso propio como tenía Cavallo, no pudo resistir. Lo comparto y me parece que a lo que tiene, cuando uno analiza ese tipo de política económica, puertas adentro del país terminaron siendo nocivas, porque atentaron contra el empleo. Atentar contra el empleo genuino implica una merma en la calidad de vida de la población. Yo Corralito, gracias a Dios, no tenía nada depositado porque eran mis inicios, todo no me afectó, pero sí, a mucha gente perdió muchísima plata, tenía un montón de sueños, habían ese dinero depositado para hacer casas, viajes, depende de cada uno. Yo viví experiencias de amigos, colegas, todo, y fue nefasto, fue sí, una etapa de la Argentina mala también. En mi caso particular me beneficié con el Corralito. Y fue una irrealidad. Y les cuento qué pasó. Yo tenía eran mis primeros años de la profesión, por suerte me iba bien y tenía unos ahorros en dólares. Y tenía un depósito en dólares, pero en realidad era tal la irrealidad que yo había llevado pesos al banco y cuando constituía el depósito tocaba un botón y lo transformaba en dólares. Entonces, por una cuestión cultural de la moneda estable, el dólar, uno tenía los ahorros en dólares. Yo me compro mi primera casa, un departamento, y saco un crédito hipotecario a pagar en 10 años, ¿no? Y tenía estos ahorros que yo los tenía para hacer las modificaciones, los arreglos en el departamento que me había comprado. Viene el Corralito, en lo que te afecta es que no podías disponer libremente del dinero. Pero más allá de eso, que el argentino tiene una gran capacidad de adaptación a las crisis porque las ha vivido a todas, uno enseguida ahí iba viendo cómo se adaptaba. Pero resulta que no solo viene el Corralito, sino que luego viene el proceso devaluatorio. Salimos de la convertibilidad. Entonces, como estaba todo tan trabada la economía, se produce la devaluación, mis dólares pasan a tener automáticamente a valer un 40% más en relación al peso. Como mecanismo para destrabar la economía se dice, bueno, el dinero está en el Corralito, pero si usted tiene dinero depositado y quiere cancelar deudas, puede pagarlo con el Corralito. Y empezó a generar eso mucha crítica, mucho malestar, todo, que terminó en esta manifestación pública que el pueblo salió a la calle, así como al final, ¿viste? ¿Y todas las clases sociales eran así afectadas o había clases sociales en particular? No, yo creo que todas, era desde baja, media, alta, estaba todo trabado mal, entonces bueno, eso impulsó la salida a la calle, el famoso cacerolazo. Que es completo. Que realmente estuvo bueno, eso no en el aspecto porque murieron varias personas, fue bastante con la parte policial, conflictivo, todo, pero bueno, el pueblo se tiene que expresar. Y un retroceso en todo lo que es los parámetros de derechos individuales, personales, todo eso fue un retroceso. Volver a una historia negra, oscura. ¿Le tocó vivir algún hecho puntual del estado de sitio, como es, no sé? No me acuerdo mucho, pero no, a mí no me influyó, porque si no me acordaría de un hecho puntual, pero no hubo mayores, yo no tuve mayores problemas, no.
Yo creo que sí fue un hito en la historia de la Argentina por manifestarse públicamente el pueblo en las calles del malestar social, económico, político, todo que existía, o sea que se unieron todas las clases sociales en pos de un cambio, o claro, una revolución, como podría que ser. se vio primera vez Por primera vez toda sí, la unión. exactamente, no duró mucho, en Argentina nada dura mucho. Pero que hoy en día tendría que seguir siendo así, pero el pueblo por ahí se manifestó, por esa manifestación popular fue positiva. Pero como te digo, tiene sus cuestiones, hubo muertos en el camino. Claro, como todo ahí tiene sí, una consecuencia. Exactamente. Y fue una descompresión a tanta presión social, o sea, eso descomprimió mucho, pues si no iba a haber más conflictos, más muerte. Entonces, realmente, si bien este famoso salir del helicóptero de la Casa Rosada, no es uno de los hechos más recordados como positivo, pero descomprimió mucho la parte social. Claro. Después siguieron todos los eventos de cambio de presidente cada 7 días, claro, que eso es histórico también, pero descomprimió mucho la parte social. ¿Cómo lo tomó usted el cambio de presidente? Tanto. Y yo creo que bueno, porque lo que estaba ya no iba más y se necesitaba un cambio. Después, bueno, eso de cambiar un presidente cada 100 días fue poco serio, claro. Pero después se terminó de acomodar, pero me pareció positivo, o sea, porque ya no daba más la crisis social, no. Sí, como que no, llegó a un punto límite. Un punto final, exacto. Cuando lo designaron, Lavagna venía de trabajar como representante ante la Unión Europea, digamos, como que era desconocido para el gran público del país. Yo creo que cuando la designación estaba enmarcada en un gran signo de interrogantes. Lo importante es que ahí, con Duhalde, vuelve a recuperar el rol de que la economía está subordinada a la política, que así debe ser. Es la decisión política la que marca el rumbo y la decisión económica va siguiendo el lineamiento que marca la decisión política. ¿Se entiende? Entonces ahí es un primer acomodamiento. Y después un cambio de mirada. Esta cuestión de transformar una economía interna en algo competitivo para que el crecimiento venga desde adentro hacia afuera o desde abajo hacia arriba. ¿Se entiende? Entonces empieza a haber un proceso donde a través que coincide con un aumento en los precios internacionales de los commodities vinculados a la explotación agropecuaria, pero también va acompañado de un lento proceso de recuperación de la industria nacional. Entonces, primero era un signo de interrogante y después, con una direccionalidad política diferente a la que había sido impuesta en la década del 90, marca como el punto de partida de un proceso de recuperación. Hacia afuera, ¿cómo es visto? Hacia afuera yo creo que al mundo financiero, porque esto termina ya después en el gobierno de Kirchner, al gobierno para los acreedores del Estado argentino, a partir de ese momento darse cuenta que no iba a ser tan fácil como había sido en la década del 90, no le causó simpatía. Sentarse a negociar un proceso de crisis, una especie de concurso preventivo, donde el país dice, mira, yo te voy a poder pagar esto, que es lo que tiene que ver con la reestructuración y pago de la deuda, no les debe haber resultado simpático porque hubo una limitación en cuanto a las ganancias, a nivel de rentabilidad de los negocios que tenían hasta ahí. Entonces, no puede aparecer como no simpático. Ahora, yo creo que después lo que se apreció fuera de los que tenían intereses encontrados con Argentina es en algunos puntos la admiración por la capacidad de recuperación de un país que estaba en una crisis terminal y de pronto recupera al cabo de 6-7 años empieza a crecer económicamente, su Producto Bruto Interno empieza a crecer
en relación a las economías más potentes del mundo. Yo creo que en un primer momento no causó buena impresión las decisiones que se iban tomando, estoy hablando en la mirada afuera, y después creo que terminó causando sorpresa y admiración por la salida de la se había intentado la llamada paridad cambiaria entre el peso y el dólar, que fue una época de bonanza para todos los argentinos, pero una irrealidad, porque obviamente es imposible comparar al crecimiento de la economía nuestra con la economía de Estados Unidos. Fue una ficción que en algún momento fue acumulando tensiones hasta que finalmente estalló con la caída de la Rúa, pretendiendo sostener, aún siendo ministro de Economía, el inventor de esto, Felipe Cavallo, que un dólar costase un peso. Hoy un dólar cuesta 15 pesos, sí. Lo cual demuestra que aquella realidad era una utopía y una ficción imposible de sostener. Argentina es uno de los países emergentes con mayores problemas económicos desde hace mucho tiempo. Y Estados Unidos es un país que financia sus déficits fiscales emitiendo moneda. Hay dólares en todo el mundo. Los argentinos hoy en día nos desesperamos por tener dólares, que es una moneda de otro país. Sí, tal cual. Si todos se desesperaran en el mundo por tener pesos, nosotros podríamos hacer lo que hace Estados Unidos. Sí, lo que podemos hacer nosotros es tener inflación, déficit fiscal, cada vez más personas marginales que no pueden acceder a las condiciones mínimas de vida, etcétera, etcétera.